Se ha rodado mucho sobre el 23F, se ha escrito mucho también, que esta serie se basa en la novela de Javier Cercas. Para comenzar, me gustaría que me dijerais qué aporta Anatomía de un instante a todo ese gran corpus narrativo que ya hay del 23F, del golpe de Estado. ¿Cuál es el hecho diferencial de esta serie? ¿Lo que lo hace diferente? Bueno, Todo. No, creo que lo más diferencial es que creo que hemos adaptado un libro que es un texto fundamental para entender el 23F y que hemos tratado de ser fieles al espíritu del libro. Probablemente lo que consiga la serie es llegar a más gente, ampliar lectores en espectadores, eso es bastante probable. Y lo que hemos intentado es no traicionar, desde luego, el espíritu de la novela de Cercas y seguir jugando con esa idea central de los tres traidores, que son los tres que no se tiraron en el momento que se produce el asalto y que son los tres que traicionan al pasado para conseguir un futuro distinto, ¿no? Y revisitarlo ahora. Yo creo que también las obras, parte de lo diferencial tiene que ver con el momento en el que se vuelven a adaptar o el momento en el que vuelven a salir. Yo creo que también hay algo de las lecturas desde el momento desde el que están hechas que también aportan diferentes lecturas, ¿no? a los hechos y a las... Sobre eso me gustaría volver luego, pero antes os quería preguntar cómo fue también el proceso de casting, ¿no? Porque primero cómo fue la selección del reparto, si les teníais ya en mente cuando estabais escribiendo el guión, y luego el proceso de caracterización, porque es muy algunas figuras tan conocidas como el Rey o como Suárez, que tienen formas o el propio Carrillo, que tienen formas tan conocidas por todos, es muy fina la línea entre la imitación, la parodia o lo que habéis conseguido aquí, que es una interpretación genuina. Desde el principio lo que nos planteamos fue que encontrar un parecido físico no era lo importante, sino que lo importante era encontrar digamos, en cierto modo, el espíritu del personaje, la fuerza, la energía del personaje. Y Álvaro tenía buena parte de eso, en su energía personal, en su saber estar, la elegancia. Hay algo más que una nariz ahí detrás, luego por supuesto. Te olvidas enseguida de la prótesis. Es que yo creo que lo más importante es que ha ocurrido lo que pensamos que podía ocurrir, en el mejor de los casos. Que es que cuando lleva 5 minutos de serie, para ti Suárez es Álvaro Morte y no hay nadie más. Carrillo es Eduard Fernández y Manolo Solo es el general Gutiérrez Mellado. Y eso, en el fondo, era lo que íbamos buscando desde el principio. Me parece que igual pasa con Mickey y el Rey. O sea, estaba el peligro de caer en la parodia. Han sido tantas veces imitados, tantas veces han estado representados, que lo único que había que encontrar importante era el tono, para no pasarte de un lado a otro. Pero creo que eso sí se ha conseguido. Al ver la serie es inevitable casi la comparación, ¿no? entre los políticos de antes, de esas figuras, de la talla de esas figuras, los traidores, como los llamas tú, con los políticos de ahora, ¿no? Y es una comparación en la que no salen especialmente bien parados. ¿Qué crees que podrían aprender los políticos actuales de figuras como Suárez, Carrillo o Gutiérrez Mellado? O planteado de otra manera, ¿qué cualidad específica de aquellos políticos os gustaría que los votantes de ahora le exigiesen a sus líderes? Bueno, es que si lees el libro o si ves la serie, creo que la lectura de los momentos políticos como tal, como la hacemos hacia el pasado, es bastante sencilla, por decirlo de alguna forma. Y aún así, los momentos son muy complicados, porque el encuentro que tienen ellos dos, Suárez y Carrillo, voy a ir a un punto que tuvo que ver con la legalización del Partido Comunista y, evidentemente, con el inicio de una democracia, leído como momento histórico. En realidad están ellos dos solos en un salón hablándose el uno al otro, diciéndole uno al otro, somos los únicos políticos puros que hay en este país. Hay mucho de vanagloria también ahí, o sea, hay muchas cosas a la vez. Y antes lo hablábamos, cuando salieron de esa reunión, Suárez habló con Carrillo para que le dijera todas las barbaridades que pudiese sobre él. En público. En público. Que es política también, no es solo lo que se hace, es lo que se hace, que son dos personas que se ponen de acuerdo.
que deciden renunciar a cierta cosa para conseguir otra. Pero dudo que, que eso no esté ocurriendo en la tramoya de este juego político en el que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, hay algo de teatro al final, ¿no? Hay algo de representación. Bueno, es verdad que en cualquier caso cada uno de ellos, como dijo bien Alberto antes, lleva a cabo una traición mayúscula. Cada capítulo tiene que ver justamente con cuál es la traición de cada uno de ellos y es anteponer el interés del país, el interés de la democracia por sus orígenes y casi por su ADN. O sea que yo creo que eso es un dilema que acompaña a cada uno de ellos, que no sé si al día de hoy los políticos que tenemos y que nos representan serían capaces de resolver, ¿no? A eso me refería más bien. Si creéis que antes me hablaba antes Miki y David del sentido de Estado que había antes. Que cada uno era de su signo político, sea de fuera, pero había como una voluntad de sentarse en una mesa por el bien común. A mí me cuesta mucho pensar que no sea igual, ¿no? Que los políticos profesionales no hagan también esto de una manera u otra. O sea, porque si no, es que deja de creer en una institución casi. Y eso me cuesta como... porque tiendo a pensar en positivo, la verdad. Yo es lo que pienso. Y yo creo que en este caso, yo no hablaría de sentido de Estado, hablaría de sentido de oportunidad. Creo que no había pasado el tiempo suficiente como para que... O sea, estaban poniendo en marcha algo y sí que sentían que tenían la oportunidad de... Que yo creo que es lo que también sucede con el momento histórico y con las posturas de todos ellos, que dijeron es que es ahora o nunca, ¿no? Y fueron capaces de decir, vale, tengo que renunciar a todas estas cosas porque es ahora o nunca, ¿no? Y creo que quizá la diferencia es que ahora damos las cosas por sentadas y vivimos en un momento donde la polarización es extrema y todo se tensa mucho porque damos por descontado que eso ya está logrado, y eso es lo que creo que es un error y que es lo interesante, creo, de volver a revisitar algunos momentos históricos como este. Y dices, no des por sentado nada porque las cosas cuesta mucho construirlas y es bastante fácil destruirlas, porque el 23F acabó como acabó, pero es que realmente en un día podríamos haber destruido eso que llevaban con sangre, sudor y lágrimas construyendo desde la muerte de Franco hasta el golpe de Estado, ¿no? Precisamente por eso quería preguntar si en el contexto actual en el que vivimos con la polarización de la que hemos hablado, o el auge desde la extrema derecha, no ya solo en Europa, sino en todo el mundo, los populismos, si es más necesario que nunca reivindicar lo mucho que costó construir lo que tenemos ahora. Lo que no hay que perder de vista, yo creo que es un poco lo que ha dicho Fran, no hay que perder de vista que buena parte de lo que tenemos, las libertades, las consideramos ya inamovibles y hay que tener mucho cuidado porque las cosas se pierden. Y se pierden por no estar atentos a ellas. Sí, todo es mucho más frágil de lo que creemos y lo vivimos día a día, ¿eh? Estamos viviendo cómo se están recortando nuestras libertades y cómo estamos perdiendo cosas que dábamos por hecho, ¿no? Y me gustaría también preguntar por cómo creéis que se acercarán a esta serie las nuevas generaciones, los jóvenes para los que el 23F no sea ni siquiera un recuerdo, sea una fecha que sí han oído, les sonará, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo aquí el dato, según el último CIS, el 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años afirma que el franquismo fue una época buena o muy buena, ¿no? A ver, ese dato, el del franquismo, yo creo que tiene que ver con el desconocimiento de lo que significó una dictadura, con cuestiones como que la palabra libertad se pervierte con mucha facilidad y mucha rapidez. Esa dictadura fue consecuencia de una guerra, es la continuación de una guerra durante 40 años, esa es la realidad. Eso es lo que yo creo que ellos por suerte, no conocieron y que están perdiendo la perspectiva. Yo creo que me parece que son apreciaciones de alguien que no conoce su historia. Esa es la sensación que tengo, pero no estoy culpando a los jóvenes, ¿eh? Me parece que hay un sistema educativo que ha fracasado por completo, porque no lo conocen. Y la culpa no la tienen ellos, evidentemente. La culpa la tiene que casi nunca se llega en el temario ahí. Es lo que me comentaba Miki, que él no llegó a la transición, no llegó a la guerra civil siquiera. Sí, yo tampoco. Sí, pero la nostalgia se combate con conocimiento. Entonces, en ese sentido sí que hay... ¿no? Sí, la nostalgia es una solución fácil normalmente.
Sí, nostalgia de lo desconocido, además, ¿no? Claro. Que eso ya es absurdo, ¿no? Una nostalgia de una cosa que no... es muy vintage, muy revival, pero todo lo revival al final se sostiene sobre cosas muy débiles, ¿no? Y ya para terminar, no sé, me gustaría preguntaros qué otro momento de la historia de España os gustaría, puestos a figurar, si hubieran un cheque en blanco, como se suele decir en estos casos, de venga, elige tu momento de la historia de España para contarlo en una serie, en una película. No lo había pensado nunca, la verdad. Bueno, hay uno que está guay, que es el 15N, ¿no? Es un momento importante, probablemente de los más cercanos, más utópicos, más revolucionarios, pre-revolucionarios, que hemos visto que no se ha contado, ¿no? Más fácil el diseño de producción, claro. No está mal como momento. Y los vorticistas del 19, claro. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón.